Hola mis divinos, mis divinas, pues miren aquí estoy, subiéndoles sus audios que estoy bien atrasada, pero hay cosas que tengo que narrarles, ¿verdad? Anécdotas de mi vida y ejemplos para que vean ustedes, ¿verdad? En el peligro que estamos en la actualidad con el terrorismo doméstico. Estamos hablando de Estados Unidos, incluyendo México. ¿Verdad? O sea, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras creencias, ¿verdad? Religiosas, y porque ahí empieza todo. Acuérdense que las revoluciones han empezado por las creencias religiosas, ¿no? Acuérdense ustedes de los terroristas de allá, pues, del Saudi Arabia y los saudis y todos esos, ¿no? O sea, todo por la religión, ¿verdad? Pero parece ser que el fascismo, ¿verdad? Aquí en América, y cuando digo América, estoy hablando de América y América Latina, todo, ¿verdad? No hay mucha diferencia entre los terroristas del otro lado del mundo a los que está viendo en la actualidad, principalmente en Estados Unidos, ¿verdad? Un país que yo puedo decir que es mi país adoptivo y que me ha dado tanto, ¿no? Y me ha dejado ser quien soy, ¿verdad? Y bueno, llegó el tiempo en que pues había terminado mi misión, mi labor, y tenía que, ¿verdad? Prender vuelo a otros lugares, a seguir ayudando, ¿no? En diferentes formas. Déjenme contarle una anécdota que nunca se me olvida, ¿eh? Y ahora ato cabos, ¿verdad? Voy atando cabos y digo, pero si esto empezó desde despuesito de que se terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Porque obvio que muchos de los nazis, ¿verdad? Científicos se los trajeron a Estados Unidos y otros cientos, miles se vinieron acá a Latinoamérica, ¿no? Argentina, Paraguay, ¿verdad? Por acá, ¿no? Que en muchos de los países más pequeños de acá de Latinoamérica, pues nunca realmente nadie puso atención, ¿no? Y los que sabían que se habían venido una parvada de nazis, ¿verdad? A Argentina, pues nadie dijo nada. Todo el mundo se quedaba callado. Miren la importancia que es el hablar. Déjenme les digo, yo recuerdo que por allá en los, ¿qué sería? Pues yo estaba muy niña todavía cuando yo escuchaba, ¿verdad? De que, pues que a mi hermano habían llegado, ya, ¿verdad? Y habían tocado la puerta y lo habían sacado así de sin preguntarle y se lo llevaron, ¿verdad? A la guerra. Entonces, yo decía, pero ¿cómo se lo van a llevar? Así, no, pues es obligatorio ya en Estados Unidos que tienen que ir. La cosa es que años después, cuando ya era una adolescente, ¿verdad? Que yo estaba atando cabos, ¿no? De que escuchaba muchas historias de veteranos mexicanos que habían estado en la guerra de Vietnam y regresaban y no querían saber nada del país, ¿verdad? Pero tampoco, ¿verdad? Espérense, déjenme poner las cosas bien. Cuando llegaban los veteranos, ¿verdad? De aquellos tiempos de Vietnam, ¿verdad? Pues casi la mayoría venían traumatizados, ¿no? En mi familia hubo varios traumatizados. Un primo hermano mío, ¿verdad? Se llevaron a los tres hermanos. Y uno vino que ya no pudo, ni siquiera manejar, como tener una vida, ¿verdad? O sea, común y como cualquier otro ser humano, verdad, en el mundo, ¿no? O sea, venir y continuar su vida. Él llegó tan traumatizado que ya ni siquiera pudo manejar. Increíble, ¿no? Si yo escuchaba el 4 de julio, se metía abajo de la cama. Cosas así por el estilo, ¿no? Mi hermano cuando regresó en los 70s, ¿verdad? Vino y al poco tiempo se vino a vivir a Tijuana, acá a Rosarito. O sea, la cosa es de que cuando yo más grande, que empecé a, a, a pues a investigar, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué? O sea, el gobierno de Estados Unidos, incluyendo el local,
¿verdad? Tenía, pues, o sea, no había latinos ni en el Senado, ni en el Congreso, ni local, ni federal. Entonces, pues yo como ya estaba muy, o sea, preparada por los seres de luz, o sea, yo pensaba adelante, estaba viviendo fuera de mi tiempo, ¿verdad? Yo todo lo veía diferente que una persona normal de mi edad, ¿no? Yo ya estaba avanzada, ¿no? En la forma mental, este, eh, ¿cómo les podría decir? Intelectualmente súper avanzada, ¿no? Entonces yo decía, pero si habemos tantos mexicanos en California y ni siquiera tenemos un representante, ¿verdad? Mexicano, y mira, hablando de mexicano, ¿no? O sea, para ser un senador no tienes que ser ciudadano americano, ¿no? Podrías haber sido un residente legal, ¿no? Entonces, pero ni aún así. Entonces, yo empecé a ver que muchísimos que yo entrevisté, ¿verdad? Muchos veteranos de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Yo les decía, pero ¿y no recibes ayuda del gobierno? No, pues es que yo no soy ciudadano. Pero ¿cómo que no eres ciudadano de Estados Unidos si estuviste 4 años en la guerra de Vietnam? Y entonces sí, pero no. En aquel tiempo les voy a decir, a los mexicanos, ¿verdad? O sea, les lavaban el cerebro diciéndoles que si se hacían ciudadanos americanos, pues eran traidores a la patria. Imagínense ustedes. ¿Quiénes hacían ese tipo de propaganda? Los fascistas, señores, los fascistas. Ajá. Ellos hacían ese tipo de propaganda para que no tuviéramos representación, porque si no nos registrábamos para votar, pues no teníamos representación, ¿verdad? Los mexicanos en Estados Unidos. En aquel tiempo había el 85 o 90% éramos mexicanos. Entonces, si no había representación para nosotros en el Senado o en el Congreso local, pues quiere decir que no teníamos ni voz ni voto. ¿Por qué nos metían cosas en la cabeza? O sea, yo recuerdo, todavía tenía yo como 13 años y tuve un debate con una gringa, ¿verdad? Que la escuché diciéndole, no, lavándoles el cerebro a unos mexicanos jovencitos, diciéndoles, no, es que este gobierno los odia. Le estoy hablando como hace 30, 40 años, ¿eh? Este gobierno los odia, no los quiere y no se hagan ciudadanos porque traicionan a su patria. ¡Ay! Casi me le voy encima, ¿no? Y le digo, mira tú, fetiche, come, ya saben, ¿no? Caca. O sea, ¿qué te pasa? Esa historia yo ya me la sé. Le digo, ¿quién te paga? ¿Cuánto te pagan por venir a lavarles el cerebro a los mexicanos para que no se hagan ciudadanos, se registren y voten? Por eso no tenemos representación, ¿no? Por eso somos una bola de burros, ¿no? Porque no tenía, si no eres ciudadano en Estados Unidos, ni tampoco tienes prestaciones, ni tienes, ¿verdad? A todo lo que tiene un blanco, ¿no? O un ciudadano americano. Así que, ¿verdad? Tuve un debate, ¿verdad? Porque yo estaba muy avanzada en política, no solo política local de California, sino internacional, ¿no? Estudiaba yo mucho, pero yo no estudiaba así en libros, ¿no? A mí venían, ¿verdad?, los seres de luz y me sentaban como en una aula escolar y pum, me daban todas mis clases, ¿no? O sea, cuando yo abría la boca era porque yo sabía lo que estaba diciendo. Y empecé yo, ¿verdad?, con mi activismo muy jovencita por esa cosa, ¿no? De que no se crean, tienen que registrarse, tienen que... Yo me acuerdo haber llevado a personas de 60 años, señores, a hacerse ciudadanos, ¿eh? Hacerse ciudadanos. En ese tiempo todavía no tenías que saber inglés para que te dieran la ciudadanía, solo tenías que tener 5 años de residente legal en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues era más fácil. Años después, 20 años después, quise hacer lo mismo. No, ya no. O sea, tenías que saber algo de inglés o aprender inglés para que te dieran la ciudadanía de Estados Unidos. Increíble, de alguna manera lo pararon, ¿no? ¿Quiénes eran esos señores? Los fascistas, los fascistas ingresados, ¿no? O sea,
en las ramas pues del gobierno, ¿no? De gobierno federal, de gobierno estatal, del gobierno, ¿verdad? O sea, en todo, el gobierno local, el gobierno federal, se empezaron a infiltrar porque vieron que, ¿verdad? A últimas cuentas, el lavarle el coco a los mexicanos que no se registraran para votar o que no se hicieran ciudadanos, ¿verdad? Empezó a hacer efecto, ¿no? Contrario, ¿verdad? Entonces muchos mexicanos o muchos activistas como yo, ¿verdad? Empezamos a decirles, no, 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 la verdad es esa, si no nos hacemos ciudadanos, si no nos registramos para votar, pues entonces nunca vamos a tener representación y siempre nos van a tener como lavando excusados y lavando pisos y trabajando en el McDonald's, ¿no? Que no tengo nada en contra de esos trabajos, ¿no? Al contrario. Pero, o sea, eso no era lo que yo quería para una generación avanzada, ¿no? Intelectualmente, ¿verdad? Escolarmente más avanzada, que fueran a la universidad, que fueran a los colegios, ¿no? Ya sea locales o, ¿verdad? O Harvard o alguno de esos muy, universidades tan avanzadas como eran esas, que solo veías puros blancos, ¿verdad? Donde tú ves, incluyendo en las iglesias, que ves puro blanco, cuidado, porque son puro fascista. ¿Okay? Si ves en la actualidad las iglesias retacadas de puros blancos en el sur de Estados Unidos o en el norte o ya están en todos lados, ¿verdad? Los evangélicos, ya vas a las iglesias y por allá verás uno o dos filipinos o de otra raza, son muy raros ya. Las ves retacadas de gente blanca, de piel blanca. ¿Eh? Entonces, todos esos con creencias fascistas. Ya lo dije anteriormente, los evangélicos, they took over, ¿verdad? La religión o su dogma de ellos, ¿no? Y han jalado a todas las personas que tienen creencias fascistas, ¿verdad? Por aquello de la cosa de que pues ya los latinos somos la mayoría y que los negros van a ser también la mayoría y bla, 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 bla. Entonces, pues tienen miedo, ¿no? O sea, quieren convertir otra vez el país como hace 100 años, ¿no? Que los negros eran esclavos y no se diga los indios mexicanos, ¿no? O sea, hacían atrocidades con nosotros, ¿no? No solo fueron los españoles los que vinieron ahora sí que a subajarnos y a maltratarnos, sino también los blancos, ¿verdad? Europeos vinieron ¿verdad? Y nos robaron tierras y bueno, increíble, ¿verdad? Como el fascismo ha estado siempre de moda. Por unos años, ¿verdad? Después de la liberación hippie, que fueron los 60, los 70, se calmaron, ¿no? Se calmaron porque entonces ya fueron los hippies, ¿verdad? Que peace and love se volteó todo, ¿no? Pero claro que los fascistas de arriba, ¿verdad? Los geriarcas, pues no estaban nada contentos, tenían que idear cómo volverse a meter en el control, ¿verdad? De la raza blanca en Estados Unidos. ¿Y cómo lo hicieron? Metiéndose las religiones, ¿no? Y una de las religiones más débil, ¿verdad? Era la evangélica. Y ahí empezaron a infiltrar gente con creencias fascistas. Lo triste de todo esto es que yo oigo a los pastores, ¿verdad? Que predican el fascismo. Increíble, señores, pastores que son fascistas, que no tienen nada que ver con la religión o el dogma del evangelio o de los evangelistas o como les quieran llamar, ¿no? O sea, miren si tenemos que tener cuidado. Por eso a mí me da tanta tristeza que se infiltraron también en México, en Centro, Sur, América, ¿verdad? Con el evangelio, con los evangélicos. Claro, la gente estaba pobre, no tenían para comer y llegan los evangelistas y nosotros te vamos a ayudar y nosotros te vamos a hacer y nosotros vamos a... Y les daban un plato de comida y los convertían. Los evangelistas de México de aquellos años se convirtieron en evangelistas por el hambre, porque en aquellos tiempos el gobierno estaba 100 veces peor que como está hoy, ¿no? Quiero que sepan.
O sea, muy pobre, ¿no? Y a pesar de ser un país tan rico y tan bendecido, ¿verdad? O sea, pues en aquel tiempo los políticos eran tremendos, ¿no? Tremendos, ¿verdad? Abusadores y todo, ¿no? Y entonces dejaron entrar al fascismo, ¿verdad? Infiltrados los evangelistas, ¿verdad? A los fascistas y les abrieron la puerta en México. Yo me acuerdo cuando yo tenía como 5 o 6 años, vivíamos en Tecate, Baja California, y a los evangelistas tenían una iglesia así enseguida, ¿no? Un galerón ahí donde cantaban y su música y todo, ¿verdad? Y los católicos los agarraban a pedradas, ¿eh? Los agarraban a pedradas, ¿verdad? Entonces, pero mira, la venganza de ellos ya se estaban infiltrando en México, porque la mayoría, y esto yo lo vi, tendría 6, 7 años, pero yo lo vi. Entonces, ellos venían de San Diego, California, ¿eh? Acá tenían iglesitas de esas que rentaban galerones y ahí empezaban a jalar a la gente, ¿verdad? A darles comida, bolsas de comida que les traían de San Diego para convertirlos a su secta de ellos de evangelistas, ¿no? Porque para mí no dejan de ser una secta de fascistas, señores, fascistas. Por eso me da tanta tristeza en la actualidad cuando veo católicos que se van hacia ese lado, ¿no? De la religión evangélica. ¿Cuál religión, señores? Los fascistas ya se la comieron. Estos evangelistas que hablan lodo y podredumbre de la Virgen María, la madre, de que supuestamente ellos creen que es Dios Jesucristo, y hablan pestes de ella, cuando sí es la madre del universo, porque no la aceptan. Entonces, ¿qué? O sea, no. El Espíritu Santo no tuvo nada que ver con que María pariera a Jesús. Así que es horrible, pero esto viene, fíjense ustedes, más de 70 años, de que han estado urdiendo cómo meterse a México, un país 100% católico, pero lo estudiaron y supieron cómo entrar a México, ¿verdad? A las casas de los pobres, por supuesto, a darles un plato de comida, por supuesto, para jalarlos a sus manipulaciones fascistas, ¿no? Desde entonces ya estaban trabajando en el fascismo. Claro, porque los fascistas cuando Hitler estaban en todo el mundo ya, ellos, ¿no? Los alemanes estaban en todo el mundo. Y cuando, ¿me entiendes?, aniquilaron a los nazis y supuestamente a Hitler, que Hitler nunca murió como ellos dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que todos se quedaron en los países donde ya existía, ¿no? Y acá en Centro, en Sudamérica, hay muchísimos, señores, muchos, principalmente en Argentina, mucho, Paraguay, Uruguay. Entonces, entonces ahora los resultados son, vean ustedes lo que está pasando en Estados Unidos. Esos fascistas ya tomaron control de la iglesia evangélica, y ahora tú ves así a los pastores evangélicos están hablando pestes de los demócratas y que es, ¿me entiendes? Y la gente allá, como cuando adoraban a Hitler, ¿no? Al malsano ese, ¿eh? Entonces, así que la cosa es esa, que dejamos, ¿verdad? Principalmente nosotros los mexicanos, en México los dejamos entrar, ¿no? Y siempre estamos que los gringos y que los gringos, ay, cállense. Eso, los gringos, cuando entran los evangelistas a quererlos convertir a su dogma evangelista, a ellos, a evangelizar, ¿cómo se dice? A los católicos, deberían de brincar los católicos y las iglesias, ¿no? Deberían de ayudar más también, porque pues, México era un país, ¿verdad?, que tenía hambre, pero no solo hambre de aprendizaje, sino hambre de comida, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, estoy hablando en los 60, los 70, pues, ¿me entiendes?, estábamos muy ocupados con el peace and love y se empezaron a infiltrar en México en todos lados, el fascismo, señores, y aquí en México también hay fascismo,
Entonces, si está entrando y si no nos cuidamos, si no protegemos a nuestro país, ¿me entiendes? Tanto que hablan de los gringos. No, señores, pues no los dejen entrar, no los dejen invertir en nuestro país. ¿Eres gringo? Pues vete a invertir a Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso yo estoy de acuerdo con López Obrador, ¿eh? No porque lo conozco, porque yo lo conozco de años, ¿eh? A él, ¿no? Es que pues, a lo mejor no se acuerda. No, sí se acuerda de mí si yo le dijera quién soy, ¿eh? Si yo sé que sí se acuerda, ¿eh? Pero bueno, entonces, ¿me entiendes? O sea, claro que tiene tendencias, ¿qué será? ¿Verdad? No sé. Pero bueno, él ha hecho, ¿verdad? Lo mejor para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Que no se le agradecen, pues claro, porque esos son los fascistas ya infiltrados en nuestro país. ¿Cómo ven ustedes cuando el tipejo ese, cuál era el presidente que invitó al expresidente ese fascista Trump aquí a México? Cuando sí nos odia a los mexicanos, nos considera traficantes y nos considera lo peor, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que un presidente de México haya invitado a ese tipo? Ese tipo es fascista, 100%, señores. Él lo que quiere es control y poder. Y el fascismo es el único que le da eso, ¿eh? Y así como él, todos los republicanos, porque creen que lo protegen y están con él. Porque, pues mira, fíjate, si así se quedan hasta que se hacen ancianos en el Senado y en el Congreso. ¿Eh? Miren lo que hizo con la Corte Suprema. ¿Cuál Corte Suprema? Esa ya no nos sirve a nosotros, ¿eh? A las minorías, olvídense. Todos los fallos que va a hacer van a ser a favor de los blancos. Ah, pero ustedes quieren otra vez, los gringos quieren otra vez a ese mequetrefe, claro, ¿verdad? Porque pues, es fascismo y ellos tienen miedo el que ¿me entiendes? Se extinga la raza blanca. Eso nunca va a suceder tampoco, aunque queramos, ¿no? Eso nunca va a suceder. La raza blanca va a existir aquí en China y donde sea, ¿no? Porque ellos más que nada ni siquiera es por sus ancestros, ¿no? O sea, porque yo conozco muchos fascistas que son rubios de ojos verdes, ¿verdad? Y son de acá de Veracruz, ¿no? Mexicanos 100%, ¿verdad? Pero claro, como ya estamos tan mezclados, ¿no? O sea, pero los fascistas lo que buscan es gente de piel blanca. Entonces imagínense si se les aparece en la actualidad, tal y como es María, la divina, o la Virgen, como le llaman ustedes, ¿me entienden? Una, pues que no creen en ella, pero la otra, imagínense que se apareciera como es, así como la Virgen de Guadalupe, aún más morena, porque hay fotografías, fotocopias de ¿qué será? De hace 300, 400 años, donde estaba la piel como era de color moreno oscuro de la morenita, ¿verdad? De la Virgen de Guadalupe. ¿Eh? Así que ahora todos esos fascistas de por sí, que ellos, es una de las razones, miren, yo siempre he creído que la razón que los evangélicos no creen en la Madre de Jesucristo es por el color de su piel, porque ellos estoy segura que sí saben que María la Divina o María la Virgen es morena, morena, señores, morena, negrita. Así que yo siempre he creído eso, que su dogma lo hicieron basado en que cómo vamos a creer en una negra. ¿Ah? Así es, señores. Entonces cuando yo oigo a esos idiotas mexicanos evangélicos, ¿verdad? Principalmente allá en Estados Unidos, que ay, que María, que quién es esa, que ay, desgraciados, no digan eso, ¿verdad? Porque es la madre del universo, la más poderosa, ¿verdad? La diosa número 1. ¿eh? La madre, imagínense si es la madre del universo, la madre de todos los extraterrestres y terrestres y todos los que creamos en ella, ¿no? Pero ese es uno de los dogmas de los evangélicos, ¿no? Que no creen en María, que la insultan. Yo ya les dije en otro de mis audios, ¿no? Que yo los quería agarrar a bofetadas un día.
que fui a una de sus reuniones, no retiros, ajá, y que empezaron a hablar ahí los nuevos evangélicos. Ajá. No, y que María, como hablando como de una cualquiera. Señores, qué horrible, ¿cómo puede? Porque alguien te está dando, o sea, te está ayudando para tu renta o te está poniendo un plato de comida en tu mesa. O sea, así de veras, eso así, pues qué porquería, qué bueno que se largaron de nuestra religión, ¿no? Y miren que yo soy budista, pero yo no dejo de creer en María. Yo, no, 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 ni tampoco dejo de creer en los dichos de Jesús y en ciertas creencias religiosas, ¿no? Yo nunca he visto cómo, o sea, yo me convertí al budismo, ¿verdad? Porque va más de acuerdo a mis creencias, ¿no? Porque yo soy súper espiritual, ¿no? Y yo he crecido dentro de un ámbito espiritual, ¿no? Fuera de esto terrenal, ¿no? Yo me crié diferente, ¿no? Yo, o sea, teniendo conversaciones con los extraterrestres y con los espíritus, y, ¿verdad? Entonces mi mente se fue formando con ideas más liberales, más diferentes, y viendo, ¿verdad? Las civilizaciones, ¿verdad? O la civilización actual, cómo iba creciendo y para qué rumbo nos iban llevando, ¿no? Porque eso del fascismo yo lo vi desde hace como 30, 40 años, señores, así es. Y si no salgo de mi asombro, no salgo de mi asombro, porque, ¿verdad? O sea, pues ya ven, aquí en México por ahí ya están hablando de revolución en Chiapas o no sé qué. ¿Quién se está infiltrando ahí? Nunca nadie investiga. ¿Quiénes son esos revolucionarios? No. Es que el fascismo lo que hace primero te tumba la ideología, por ejemplo, de los gobiernos institucionales, ¿no? O sea, todas las instituciones, todo te tumban. ¿Saben por qué? Porque solo quieren a un jefe supremo. Es lo que quiere el fascismo, a un jefe supremo, que él sea el que toma, ¿verdad? Las decisiones en todo, señores, hasta en el cuerpo de la mujer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Dios? ¿Verdad? O sea, es como que uno dice, no puede ser, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, pues yo sí sé, porque hago el recuento de los daños desde los 60, cuando ellos empezaron a inventar, ¿verdad? Primero cómo controlar a las minorías, porque ellos sabían que íbamos a crecer así, ¿verdad? Extremadamente, o sea, con una rapidez que ellos no querían, ¿no? Y ya ven, en la actualidad somos la minoría más grande en Estados Unidos, pero no tenemos tanto poder, ¿verdad? Porque ¿saben quién realmente a quién le cedieron el poder? Pues ¿quién? A los ex de Castro, ¿no? Los enemigos de Castro, ¿no? Los cubanos enemigos de Castro, los de Miami. ¿Eh? ¿No ven ahí el gobernador? Ese es un fascista. Y ellos están encantados. Todo mundo que esté en contra del comunismo, ellos están encantados, pero no se dan cuenta que de comunismo al fascismo es un paso, ¿no? Pero al otro ojo, ya saben, ¿verdad? Chueco, el Trump, a ese sí lo quieren. Y ese es un fascista, peor que Castro, ¿eh? Peor que el comunismo cubano, peor, señores, peor, peor. ¿eh? Pero ellos ahí lo protegen. Y qué bueno que ya entre menos cubanos dentro del gobierno local y federal, ya no hay tantos, ¿no? Porque ahorita, la verdad, Florida ha acumulado otra, cuando menos la mitad, ¿no? De democracia. Porque así fueron independientes o demócratas, no importa, creen en la democracia, que eso es lo que vale, ¿no? Pero bueno, ya no quiero hablar de esa gente, ¿verdad? Porque tienen mucha culpa de haber abierto las puertas al fascismo y todavía continúan, ¿verdad? Y apoyan al tipo a morir, porque creen que como está en contra de todo lo de Cuba, señores, a los dirigentes de Cuba, a los mandamás de Cuba, nunca les falta la carne en su mesa. A los que han matado de hambre y sangre en sus manos,
son al pueblo cubano, señores, que ni la debe ni la teme. A ellos, todas esas cosas de embargos y todo eso que los obligan a ponérselo a Cuba, cuando si ya Castro hace 800 años que se murió, ¿eh? Pero quieren aniquilar al pueblo cubano como dé lugar, pero no son los norteamericanos, señores, no son los blancos realmente, son los cubanos americanos de Florida, que tienen mucho control político. Uh-huh. Y que esos no se hacen demócratas por nada del mundo. Así. Entonces, me extraña, ¿verdad? Hay nuevos cubanos, ¿verdad? Nuevas generaciones que están viendo las cosas como son, ¿no? Y claro que ahora le dicen a los abuelos y a los papás, mira, vete a vivir a Cuba y haz una revolución en Cuba, ¿no? En lugar de tener tanto control sobre las decisiones que toman los presidentes, ¿verdad? De aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Porque lo primero es mantener el embargo que a nadie le perjudica, solo al pueblo cubano, ¿verdad? Tan hermosa esa isla, y la han destruido porque el odio los corrompe adentro a los cubanos americanos ahora, los corrompe de odio contra Castro, ¿eh? Entonces no les importa haber elegido a un fascista, ¿verdad? De presidente, solo porque cortan toda la comunicación con la isla. ¿Qué tal? Eso es fascismo, señores. Entonces los evangélicos fascistas, señores, mira si debemos de tener miedo a las religiones realmente, ¿eh? Tenemos que tener miedo y precaución. Así que bueno, ya como quien dice, me desahogué, mis hermanas, mis hermanos, pero así es. Ellos me dieron 2 mensajes, ¿verdad? Y uno de ellos es ese, ¿no? Que tenemos que estar muy alertas, ¿verdad? Con que no vuelva a ser elegido ese bicho fascista, ¿verdad? No podemos permitir, señores, que él sea elegido, ¿verdad? Otra vez como presidente de Estados Unidos. Nos acaba. No tienen idea. Para sacar ese tipo, o sea, es como sacar al demonio, ¿verdad? Del cuerpo de un ser humano. Es muy difícil, ¿eh? Tiene que haber como 20 exorcismos. Así que pues estamos con eso y continuamos, ¿verdad? Con la cosa del fascismo, porque hay muchas historias que les puedo platicar que yo las vi y las viví, ¿verdad? Entonces tenemos que, ¿verdad? Apoyarnos en eso, tenemos que ser unidos todos, ¿me entiendes? Alrededor del planeta, no solo aquí en México y en Estados Unidos, ¿no? Alrededor del planeta, ver las realidades, que no hay mucha diferencia entre los musulmanes terroristas y los americanos terroristas, ¿eh? De casa, son los peores. Uh-huh. Y yo sé que cada vez que matan a niños y matan a gente, porque alguien les lavó ya el coco, ¿verdad? Para que vayan y maten a esos inocentes, la gran mayoría que son, ¿verdad? Minorías, señores. Por eso matan tanto niño, nos matan a tantos niños. Uh-huh. Eso porque alguien les está lavando el cerebro. Y que es quienes son los fascistas. Así que miren, sí, tenemos que tener mucho cuidado con que ese malvado no vuelva a entrar a la presidencia, ni siquiera que pase por enfrente del Pensilvania 1600, ¿eh? Espero que en eso me apoyen y que corramos la voz y que veamos la realidad. Estudien la realidad desde cuándo viene esto del fascismo. Nunca se ha ido. Después de la Segunda Guerra Mundial, nunca se ha ido. Se infiltró en diferentes áreas, ¿verdad?, de nuestras políticas del Centro y Sudamérica. Y en Estados Unidos no se diga, porque hay muchos hijos incluso de alemanes nazistas que ahí están en el gobierno. Uh-huh. Ahí están. Así que, bueno, nos estamos viendo. Saludos a todas mis hermanitas que me están escuchando. Estoy muy política ahora porque aquí andan los espíritus, yo creo, muy políticos, ¿verdad? Así que cuando yo cambio esa conversación es por algo, pero también porque, ¿verdad? Los seres de luz siempre me están diciendo, ¿no? Que ellos quisieran que yo me involucrara en ciertas cosas, pero
realmente a estas alturas yo creo que con el hecho de estar hablando con ustedes y dejándoles saber, ¿verdad?, la realidad del fascismo, ¿verdad? Y por qué tenemos que tener mucho cuidado y por qué tenemos que ver que esos republicanos de Estados Unidos nos pueden hacer mucho daño, no solo aquí en México, sino en el mundo entero. Tenemos que tener mucho cuidado. Bendiciones. Chao.